Buenas tardes, Grego. Damos inicio a este video de la práctica sobre las ecuaciones. Y quiero iniciar presentándonos delante de Dios. Padre amado, Señor, abre nuestro entendimiento. Danos capacidad de inteligencia y de asimilación de estos conceptos. Gracias, Padre amado, en el dulce nombre de Jesús. Pues bien, quiero iniciar preparando estas informaciones como preparación para poder resolver las ecuaciones. ¿Qué es una ecuación? Una ecuación es una igualdad. Como cuando yo digo que 3 más 5 si yo digo que 3 más 5 o 3 más 4 es igual a 7. Esa es una igualdad. Ahora bien, si en esta igualdad me aparece un valor que no es conocido, un valor incógnito, que se representa generalmente por una letra, entonces ahora tenemos una ecuación, una igualdad en la cual aparece una incógnita. Puede ser una identidad o una ecuación. Si yo tengo, por ejemplo, 3L más 2L, y yo digo que eso es igual a 5L, entonces esto es una identidad, un tipo especial de ecuación, porque esta igualdad se va a cumplir para todo valor de la incógnita. Yo puedo decir que la incógnita vale 1 y la igualdad se cumple. Puedo decir que vale 5 y la igualdad se cumple. Puedo decir que vale 2 y la igualdad se cumple. 3 por 2, 6, más 2 por 2, 4, 6 más 4, 10, y 5 por 2, 10. Se cumple para cualquier valor de la incógnita. Mientras que en la ecuación general no se cumple para cualquier valor de la incógnita. Se cumple para un determinado valor de la incógnita. Y hay que entonces hallar cuál es ese valor. Hay que determinar cuál es ese valor. En este caso, sería el 3. Bien, borremos esta parte. Tenemos aquí que si tenemos en la suma y en la multiplicación. Si nosotros cambiamos el orden de los elementos de una suma, el total como quiera nos da igual. Eso es una propiedad de las matemáticas que se cumple en la suma y en la multiplicación. Si yo tengo 3 y a eso le agrego 5, voy a tener 8. Pero si yo cambio el orden, entonces digo, ok, tengo 5 primero y luego agrego 3 y como quiera me da 8. Así que el orden en que yo realice la suma no me altera su resultado. Puedo cambiar el orden. Y el sumando que está de primero puedo ponerlo de segundo. Y el sumando que está de segundo puedo ponerlo de tercero. De primero. De hecho, si tengo más de 2 sumando, puedo cambiar el orden como quiera de ellos. Y aunque yo cambie el orden, el resultado no se me va a alterar. Eso se llama propiedad conmutativa. Conmutar significa cambiar de orden ciertos elementos. Entonces yo puedo cambiar el orden, tanto en la suma como en la multiplicación. Porque da lo mismo que yo repita 2 veces al 10 y voy a tener 20, o que repita 10 veces
el 2 y también voy a tener 20. Así que no importa cuál de los dos yo repita. Si repito 2 veces el 10 o si repito 10 veces el 2. No importa el orden, el resultado va a ser el mismo. Esa es la propiedad conmutativa. Aquí tenemos otra propiedad. En una expresión matemática me aparecen varias operaciones. Entonces, en ese caso hay que seguir el orden operacional, que me dice que primero se realizan las operaciones que aparezcan dentro de paréntesis y que después las operaciones se realizan en orden de complejidad. Las más complejas primero y las más simples al final. Las más complejas son potencia y raíz. Si están en la expresión, esas van primero. Luego, multiplicación y división. Si están en la expresión, esas van primero. Y de último, suma y resta. Entonces, aquí yo tengo suma y tengo multiplicación. Por tanto, la multiplicación debe ir primero. Yo no puedo decir 5 más 10, que serían 15. Entonces, decir 3 veces 15, que me daría 45. Entonces, en ese caso, eso estaría mal. Porque yo tengo que operar de izquierda a derecha, en el orden en que aparezca. Y me aparece primero la multiplicación. Pues debe ir primero que la suma. Porque en el orden operacional tiene más jerarquía. Yo debo decir primero 3 por 5, que me da 15. Y entonces luego a esos 15 le sumo 10, que me da 25. Y esa sí sería la respuesta correcta. Esta se conoce como la propiedad de orden operacional. Propiedad conmutativa, que el orden no importa. Propiedad de orden operacional, que primero se realizan las que estén agrupadas en paréntesis y luego se van realizando en orden de complejidad, desde la izquierda hasta la derecha y desde las más complejas hasta la más simple, comenzando por potencia y raíz, siguiendo por multiplicación y división y terminando en sumas y restas. Yo tengo, por ejemplo, aquí, imaginémonos que yo no conozco qué número es el primero que aparece en la suma. No lo conozco. Entonces lo sustituyo por una letra. Porque en matemáticas, los valores que no se conocen se representan con letras. Así que donde estaba este 3, ahora yo asumo que no lo conozco y digo que hay una M, pero yo estoy sumando 5 y que eso me da 8. Yo quiero saber cuál es el valor de M. Entonces opero a la inversa. Eso significa que el 8 ya no va a estar de último, sino de primero. Y que yo no voy a estar terminando la operación, sino iniciando, pero una inversa. Porque ahora yo voy a la inversa. Y lo inverso de agregar o sumar sería quitar o restar. Entonces quito 5. Y entonces en lugar de estar iniciando una operación, ahora estoy finalizando porque vengo a la inversa. Y entonces llego a él. Y si realizo este proceso, si a 8 le quito 5, me van a quedar 3 y entonces puedo determinar el valor que me faltaba y saber que M vale 3. Igual en la multiplicación. Imaginémonos que aquí yo no sé qué valor me falta. Yo no sé cuántas veces tengo que repetir al 10 para tener un producto de 20. Vuelvo un poco atrás para aclarar algo. Los elementos de la suma se llaman sumando y el resultado de la suma total. Por eso cuando yo me devuelvo, yo de cualquiera de los dos lados yo encuentro un sumando. Y entonces al total, si quiero conocer un sumando, al total le quito el sumando que se conoce y me da el desconocido. Si yo asumo que no sé qué número es el primero, pues yo digo, bueno, a 8 le quito 3.
y voy a obtener el que digo que no conozco. Pero si yo digo que el que no conozco es el segundo, entonces yo a 8 le quito 5 y entonces obtengo el que no conozco. En el caso de la multiplicación, los elementos de una multiplicación se llaman factores. A la hora que significa que mueve al otro, que incluye en el otro. O sea, yo puedo decir que es 2 veces 10 o 10 veces 2. Impermisible. Bien. Y los factores me van a dar un producto. Si yo conozco el producto y quiero conocer un factor, pues hago lo contrario de multiplicar, que es dividir. Si yo digo que no conozco el primero, aquí, que no conozco a 10, entonces yo digo 20 entre 2. Y entonces me va a dar 10. Si yo digo que no conozco el 2, entonces yo digo 20 entre 10. Y voy a obtener el factor desconocido, 2. Así cuando ando buscando un factor y conozco el resultado de la multiplicación, divido. Aquí, por ejemplo, no conozco, digo que no conozco el primer factor, que es el 2. No conozco el resultado. Entonces se convierte en una división. 20 entre 10. Y voy a obtener el factor que me falta. O si digo que no conozco el segundo, el 10, entonces voy a obtener, si conozco el 20, aquí me faltó un 0. Vamos a ponerlo a mano. Digo 20 entre 10, cuando yo haga la división me va a tocar a 2. Pero aquí yo tengo una división, que es lo inverso de la multiplicación. O sea, en la división, el primero es el producto. Y tengo un factor conocido y un factor desconocido que quiero hallar. Pero ¿y qué tal si yo conozco los dos factores? Pues como son dos factores y los factores son elementos de una multiplicación, pues los multiplico. Así que siempre que en una división yo no conozca la cantidad que se está dividiendo, que se llama dividendo, pues sencillamente multiplico las dos cantidades que conozco, porque son factores. El divisor es un factor y el cociente que resulta de la división es el otro factor, pues lo multiplico los dos. Y si yo multiplico 2 veces 10, pues me da el valor que estoy buscando, que en este caso es 20. Así que si conozco el resultado de la multiplicación y quiero conocer un factor, hago una división. Ahora bien, si en una división yo conozco los dos factores, eso significa que lo que tengo es una multiplicación. Si conozco el divisor y el resultado, conozco los dos factores. Entonces lo que hago es multiplicar. Está mejor explicado el ejemplo.
yo no conozco el dividendo, que yo sé que es un producto, pero conozco el divisor y conozco el resultado, que yo sé que son dos factores, pues lo multiplico y puedo obtener cuál es el producto, 20. Y puedo verificar que sí, que si yo 20 lo distribuyo entre 10, tocan a 2. Porque en la división yo lo que me estoy preguntando, yo digo, ok, ¿cuántas veces yo tengo que repetir el 10 para obtener un 20? 2 veces. Ahora sí vamos a las ecuaciones, habiendo compartido esas informaciones que nos van a servir de base. Yendo a la primera, tomando solamente la primera, ya decíamos que este divisor, si yo invierto la operación, al otro lado, se va a convertir en lo inverso de esa operación. Y lo inverso de la división es la multiplicación. ¿Qué yo tengo en esta ecuación a la izquierda? Cada lado de la ecuación se llama miembro. A la izquierda tengo primer miembro, a la derecha tengo segundo miembro. ¿Qué yo tengo aquí? Una división. Tengo una línea que está dividiendo la parte que está arriba de la parte que está abajo. Y su dividendo, la cantidad que se está dividiendo, también es una operación, es una resta. Está expresada como el resultado de una operación. O sea, una cantidad que yo no sé cuál es, le quitaron 3 y lo dividieron entre 5 y dio lo mismo que dio otra operación donde una cantidad se multiplicó 2 veces y le sumaron 7 y lo dividieron entre 3. Pues como yo puedo pasar este elemento de la operación, invertirlo al otro lado, y eso implicaría invertir la operación, significa que este 5, si yo lo paso al otro lado del signo de igualdad, ya no va a estar dividiendo, va a estar multiplicando. Igualmente este 3, si yo lo paso para la izquierda, ya no va a estar dividiendo, va a estar multiplicando. Así que en un primer paso, va a quedar así. El 3 pasó a la izquierda y se va a multiplicar por x menos 3. Y entonces a la derecha voy a tener que en 5 pasó a la derecha y ya no va a estar dividiendo, va a estar multiplicando. Y el 5 se va a multiplicar por 2x más 7. Aquí yo tengo un factor que se está multiplicando por una resta. Aquí también tengo un factor que se está multiplicando por una suma. Aquí se puede aplicar otra propiedad matemática, que es la propiedad distributiva, que me dice que un factor yo puedo distribuirlo entre los miembros de una resta o de una suma y que eso no altera. Por ejemplo, sabemos que 2 veces 10 son 20. Pero yo puedo decir 2 veces 7 más 3 y descomponer el número 10, descomponerlo y expresarlo como un resultado de dos cantidades, 7 más 3 que me da 10. Y entonces yo puedo distribuir y decir, ok, 2 veces 7, que son 14, más
2 veces 3, que son 6. Cuando yo sumo 14 más 6, el resultado me da igual. Y lo que hice fue que el factor 2 por lo distribuí y lo puse con el 7, 2 por 7, y lo puse con el 3, 2 por 3. El mismo factor lo distribuí entre los elementos de esa suma. Y lo mismo pasa con la resta. Yo puedo decir también que el 10 va a ser el resultado de a 15 restarle 5. Y eso me va a dar 10. Y entonces, eso no me va a alterar el resultado, porque 2 veces 15 son 30. Menos 2 veces 5, que son 10. Y si a 30 yo le quito 10, me sigue dando lo mismo 20, no se me alteró. Así que esa propiedad se puede aplicar con confianza porque no altera. Entonces yo digo aquí, el 3 que está multiplicándose, yo puedo distribuirlo y colocarlo con la X y colocarlo con el 3. Entonces eso me va a dar 3 por X, 3 veces X, me va a dar 3X. Menos 3 por 3, 3 veces 3, que me va a dar 9. Y eso va a ser igual. Y entonces hago lo mismo a la derecha. 5 por, y lo pongo al lado de 2X y al lado de 7. 5 veces 2X me da 10X. Porque si yo cojo 5 veces de a 2 plátanos, yo habré tomado en total 10 plátanos. 5 veces 2 me da 10. 5 veces 2X me da 10X. Más 5 veces 7, 5 por 7, que me da 35. Ahora, ¿qué hago? Coloco las cantidades que tienen letra, la coloco del mismo lado. Y las cantidades que tienen número, la coloco del otro lado. Si este 10 va a pasar al otro lado del signo de igualdad, va a cambiar de operación. Ya no va a estar sumando, va a estar restando. Entonces yo voy a tener 3X menos 10 a la izquierda. Menos 10X. Porque el 10X que estaba a la derecha sumándose, al pasar al otro lado, al pasar el signo de igualdad, invirtió su operación y ya no está sumando, ahora está restando. Igual. Y pongo los dos elementos que solamente son números a la derecha. Entonces, este 9 que se está restando, si pasa al otro lado del signo de igualdad, va a pasar sumando. Entonces, voy a tener 35 más el 9 que estaba a la izquierda y ahora pasó a la derecha. Y que estaba restando y entonces cambió a la inversa y ahora se suma. Vamos a borrar esta parte para tener más espacio. Bien, 3X menos 10X. Las cantidades positivas me indican que es una ganancia o una cantidad que está disponible para pagar. Y las cantidades negativas me indican que es una pérdida o una cantidad que se debe. Si yo tengo disponible 3 y debo 10, si mi deuda es más grande, yo no voy a poderla pagar, solamente lo voy a poder abonar. Me va a quedar deuda. Ahora, si el dinero que tengo disponible, si la cantidad positiva fuera más grande, entonces, si mi dinero disponible es más que lo que debo, voy a poder pagar y me va a quedar dinero. Pero ese no es el caso, porque aquí tengo 3, pero debo 10. No voy a poder pagar todo, porque apenas tengo 3. Solamente voy a poderle abonar y voy a quedar debiendo.
¿Cuánto? Bueno, aboné 3 y debía 10, ahora nada más debo 7. ¿7 qué? ¿Qué son estos? Los que estoy operando son X. Pues me va a quedar 7X. Y eso va a ser igual a 35 más 9, me da 44. Y entonces, ¿cuánto vale X? Bueno, aquí yo tengo una multiplicación y me falta un factor. Y ya dijimos ahorita que cuando yo quiera conocer un factor, divido. Pues X se obtiene dividiendo 44 entre menos 7. Más entre menos da menos. Tanto en la multiplicación como en la división, signos contrarios van a dar negativo. Y signos iguales van a dar positivo. Estos son uno positivo, uno negativo, son contrarios, dan negativo. 44 entre 7. El número más cercano sería 35, que sería 5 veces 7. Porque si es, bueno, puede ser 6. 6 veces 7 serían 42 y sobran 2. 6 entonces. 6 por 7, 42. Todavía me están quedando 2. Entonces, esos 2 que me quedan son séptimos. Y este es mi resultado. De cualquiera de las dos formas está bien. 44 menos 44 séptimos o menos 6 y 2 séptimos. Aquí está expresado como un mixto. Aquí está expresado como un quebrado impropio, porque su numerador es mayor que el denominador. Y ese es el resultado de esa operación. Veamos la siguiente. La siguiente, 8x menos 5. Me dice que es igual a 3x más 20. Bueno, pues yo trato de organizar los términos de las operaciones que tengan letra a la izquierda y los que sean solamente números a la derecha. Entonces, este 3x que se está sumando, si yo lo paso para la izquierda, estaría invirtiendo su operación. Ya no sería un sumando, ya sería un restando. Entonces yo tendría 8x, que está a la izquierda, y traería para acá a 3x, que como estaba sumando, al venir al otro lado, viene con operación inversa, viene restando. 3x. Y a la derecha, yo tendría a 20, pero traería para la derecha a menos 5 que está a la izquierda. Pero al venir a la derecha, entonces estoy invirtiendo su operación. Ya no estaría restando, ahora estaría sumando. Y si a 8x yo le quito 3x, me va a quedar 5x. Y si a 20 yo le sumo 5, se va a convertir en un total de 25. Entonces, ¿cuánto vale x?
La repitieron 5 veces y dio 25. ¿Cuántas veces hay que repetir el 5 para convertirse en 25? 5 veces. Entonces, X vale 5. Que también digo que como estoy buscando un factor, divido. Y 25 entre 5, así. Y ese es el resultado para la segunda. Voy a la tercera. Tengo una recta, pero aquí hay una operación que se está multiplicando. Entonces, antes de restar, yo debo realizar la multiplicación para respetar el orden operacional. Entonces, 3x se queda igual. Todavía no voy a restar, voy primero a realizar la operación. Entonces digo, menos 5 por 4x, 5 veces 4x, me da 20x. 5 por 4, 20. Y 5 por menos 3 me da menos 15. Como esto lo voy a restar, hay que ponerlo entre paréntesis. También podía haberlo hecho directo y decir menos por más, menos. 5 por 4x, 20x. Y menos por menos iguales me da positivo. Y 5 por 3, 15. También podría haberlo hecho así. Porque aquí cuando yo encuentre la inversa de lo que está dentro, la inversa de más 20x va a ser menos 20x. Y la inversa de menos 15 va a ser más 15. Así que en ambos casos da lo mismo. Y me dice que esto es igual a 2x más 7. Ahora sí, solamente tengo sumas y restas. Pues trato de organizar los términos que contienen letras, todo a la izquierda. Los términos que contienen números, todo a la derecha. Entonces tengo 3x menos 20x. Vamos a escribir aquí. 3x menos 20x. Y entonces 2x que está a la derecha lo voy a traer para la izquierda y va a cambiar de operación. Ya no va a estar sumando, ahora va a estar restando. Y eso va a ser igual a 7 que está a la derecha. Pero entonces el más 15 que está a la izquierda lo voy a traer hacia la derecha y va a cambiar de operación. Ya no se va a estar sumando, ahora va a estar restando. Deuda y deuda se suman para tener un total de deuda. Debo 20 y en otro lado debo 2. Entonces en total debo 22. Y si pago 3, quedo debiendo 19. Tengo disponible 7 y debo 15. Si debo 15 y pago 7, solamente quedo debiendo 8.
Y entonces, ¿cuánto va a valer X? Pues se divide el producto, que es menos 8, se divide entre el factor conocido, que es menos 19. Y como estoy dividiendo signos iguales, eso va a dar positivo. Y se va a convertir en 8 sobre 19. Y esa es la respuesta para la número 3, para la C. La siguiente yarra yo tengo 2x más 1, 2x menos 1. Estos denominadores no son iguales. Entonces, para yo obtener denominadores iguales, yo utilizo un múltiplo. En este caso lo puedo encontrar sencillamente multiplicando estos dos valores. Y fíjense que yo tengo la misma cantidad, 2x y un 1, pero en unas están sumando esas dos cantidades y en otras están restando. Si yo voy a multiplicar esas dos cantidades, la suma por la diferencia de dos cantidades, eso me dice a mí que eso me va a dar la primera cantidad al cuadrado más menos la segunda cantidad al cuadrado. Si yo multiplico dos cantidades cualquiera, pero que sea su suma por su diferencia, cuando yo multiplique A por A, me va a dar A multiplicado dos veces por sí mismo. Más por más me va a dar más. A por B me va a dar A el producto AB. Dejo la multiplicación indicada porque no sé cuáles son los dos valores. Si conociera los dos valores, pues lo multiplico. Si aquí, por ejemplo, si A es un 2 y B es un 5, pues yo digo 2 por 5, 10, y ahí hubiera puesto un 10. Pero como yo no sé cuál es, lo dejo indicado. Y ahí terminé con el primer elemento de esta cantidad. Voy al segundo elemento de la cantidad, menos B. Y digo, menos por más me va a dar menos. Y A por B me va a dar AB. Y ahora multiplico por la segunda cantidad de arriba. Menos por más me va a dar menos. Y B por B me va a dar B repetido dos veces como factor. Cuando yo haga esto, si tengo más AB y quito AB, ahí no me va a quedar nada. Solamente me va a quedar A multiplicado dos veces por sí mismo, menos B multiplicado dos veces por sí mismo. Y como decíamos que A es una cantidad cualquiera y B es una cantidad cualquiera, eso me dice a mí que cualquiera que sea la cantidad, siempre que yo multiplique la suma por la diferencia, debe darme la primera cantidad al cuadrado menos la segunda cantidad al cuadrado. Pues si yo voy a multiplicar estos dos para encontrar un múltiplo que sirva de denominador común y poder realizar esta resta de fracción, yo entonces tengo que multiplicar 2x más 1 por 2x menos 1. Eso me va a dar la primera cantidad al cuadrado
2x al cuadrado menos la segunda cantidad, que es 1 al cuadrado. Y ya yo sé que 1 al cuadrado, 1 por 1 me va a dar 1. Ese va a ser el múltiplo. Ahora, yo voy a aplicar con este múltiplo la propiedad de equivalencia. ¿Qué es la propiedad de equivalencia? Veamos este ejemplo sencillo y rápido. Yo tengo 3 quintos. Y si yo divido 3 quintos, eso me da 0.6. Ahora yo tomo el numerador y lo multiplico por 4. Y el denominador, y también lo multiplico por 4, por el mismo valor. Numerador y denominador por el mismo valor. Cuando yo multiplique 4 por 3, me va a dar 12. Cuando yo multiplique 4 por 5, me va a dar 20. Y cuando yo divida 2 entre 10, me va a dar de nuevo 0.6, el mismo valor. Y tengo dos fracciones que son diferentes. Porque en una yo tengo 3 quintos y en otra yo tengo 12 veinteavos, pero me representan el mismo valor, propiedad de equivalencia. Ahora, ¿cómo yo conseguí una fracción diferente, pero que representa el mismo valor? Aplicando la propiedad de equivalencia, que dice que si multiplicamos o dividimos ambas partes de una fracción por un mismo valor, su resultado al dividirse no se altera. Entonces, eso me permite a mí que en este caso, que yo no tengo denominadores comunes, pues yo poder hallar un múltiplo común, que en este caso sería este. Y ahora, vamos a borrar acá. Ahora yo puedo buscar una fracción equivalente de 7, 2x más 1. Teniendo como denominador el producto de ellos dos, que yo lo expresé aquí, porque ya yo sé que me da la primera cantidad al cuadrado menos la segunda cantidad al cuadrado. Pero para que sea más fácil de entender, vamos a dejarlo planteado. 2x más 1 por 2x menos 1, que son las mismas dos cantidades, 2x y 2x, 1 y 1, y que en una se están sumando y otras se están restando. Eso me da la primera cantidad al cuadrado menos la segunda cantidad al cuadrado. Ahora bien, yo lo expreso así. Entonces, para yo hallar el valor que me falta aquí con la propiedad de equivalencia, yo multipliqué esa cantidad por otra. ¿Por cuál la multipliqué? Por 2x menos 1. Pues multiplico esa por la misma cantidad. Se divide y se multiplica. Y se multiplica. Y si yo divido 2x
más 1 por 2x menos 1 entre 2x más 1 yo tengo aquí un mismo valor que en una se está multiplicando y en otra está dividiendo. Pues se tachan. Porque yo puedo aplicarle la propiedad de equivalencia, dividiendo entre 2x más 1 y 2x más 1. Y me va a dar 1, 1. Y ahora cuando yo multiplique 1 por 2x menos 1, 1 por cualquier cantidad da la otra cantidad. 1 por 5, 5. 1 por 1000, 1000. 1 por 1.000.000, 1.000.000. 1 por menos 15, menos 15. 1 por otra cantidad da la otra cantidad. Así que 1 por 2x menos 1 me va a dar 2x menos 1. Y dividido entre 1 me va a dar 2x menos 1. Así que queda entonces aquí 2x menos 1. Y esta va a ser la expresión equivalente a esa. Arriba va entonces 2x menos 1. Y ahora voy a convertir menos la segunda, que va a tener el mismo denominador. Vamos a cambiar este. 2x al cuadrado me da 2 por 2, que son 4. Y x al cuadrado, x cuadrado. Así que yo puedo borrar esta primera parte de aquí. Y poner lo que resulta. 4x cuadrado. Vamos a hacer ese 2 bien. Si quiero, lo dejo aquí indicado, pero si yo realizo esa multiplicación, me va a dar esto. La primera cantidad al cuadrado, 2x por 2x, que me da 4x cuadrado. Y la segunda cantidad al cuadrado, 1 por 1, que me da 1. Menos, va a tener el mismo denominador común, 4x cuadrado menos 1. Y ahora tendré que hacer la otra división. Voy a tener 8x entre 2x menos 1. Para hallar una fracción equivalente. Y para eso, divido y después multiplico. Y si yo divido 2x más 1 por 2x menos 1, y eso lo divido entre 2x menos 1
Entonces se me tacha este con este. Y me queda 2x menos 1. 2x más 1, perdón. Entonces ahora eso lo multiplico por 8x. Ahorita no multiplicamos el que me dio, sino que simplemente lo puse. Solamente dividí. Ahorita estábamos dividiendo entre 2x más 1 y me quedó 2x menos 1. Pero eso había que multiplicarlo por 7. Entonces hay que corregir esa parte de ahí. Vamos a corregirla. Y vamos a multiplicar 7 por 2x menos 1. Para hacer bien completar la de ahorita. Porque hicimos la parte de la división. Pero luego el resultado hay que multiplicarlo por el numerador, que son ahora 8x, pero ahorita eran 7. Pues para completar el de ahorita, ahora multiplico por 7. 7 por 2, 14x. Más por menos, menos. 7 por 1, 7. Ahí sí está completo. Entonces, borro esta parte de aquí y completo el de ahora, la segunda. Me da 2x más 1. Y ese 2x más 1, ahora lo multiplico por 8x. Entonces multiplico 8x por el resultado que me dio la división, que fue 2x más 1. Aplico propiedad distributiva. Distribuyo el factor 8x por 2x. 8 por 2, 16. Y x por x cuadrado. 16x cuadrado. Más por más da más. Y 8x por 1, 8x. Entonces, esta sí ya multipliqué, esa sí es la que va aquí arriba. Entonces, 16x cuadrado más 8x. Ahora sí obtengo un resultado. Cuando opero en suma o en resta fracciones del mismo denominador, el denominador se queda igual. 4x cuadrado menos 1. Y se operan los numeradores. Como yo estoy restando la cantidad que está arriba, tiene que cambiar de signo. Entonces, el 16 se va a convertir en menos 16, 14x menos 7. Entonces, menos el opuesto de 16x cuadrado va a ser menos 16x cuadrado. Y menos por más, menos. O sea, el opuesto de más 8, que sería menos 8. En el numerador, lo que se puedan reducir, se reduce. Aquí yo tengo x con x cuadrado no se pueden reducir, pero el menos 7 con el menos 8 sí. Entonces reduzco esos dos. Y la expresión me queda, si la ordeno de mayor a menor, me queda menos 16x cuadrado más 14x
Y entonces estas dos deudas se suman, menos 7 y menos 8, me da menos 15. Y el denominador se queda igual. Todavía se podría explorar, ya ese resultado está, ese resultado de la resta. Pero este resultado se podría simplificar. Tendríamos que factorizar la parte de arriba para ver si se cancela con uno de los de abajo. Pero ese resultado ya ahí está completo. Esa es la respuesta de esa resta. Ah, me dice que eso, yo hice la resta, pero me dice que eso es igual a menos 4. Ok. Todavía no hemos terminado. Vamos a borrar aquí para tener espacio. Y si esto es igual a menos 4, voy a ver cómo yo puedo deshacer esto que cerré aquí. Ok. Terminamos de restar 7 sobre 2x más 1 menos 8 sobre 2x menos 1. Hicimos esa resta. Ahora, eso me dice que es igual a 4. Pues perfecto. Entonces significa que este divisor que está aquí puede pasar al otro lado como factor. Y se estaría multiplicando el 4 por la expresión que está como divisora. Entonces eso sería menos 16. Para agilizar, déjame hacerlo copiando y pegando. Eso sería entonces menos 16, que va a ser igual a 4 multiplicado por la expresión que aparece como denominador. Y de nuevo le damos a copiar. Esta cantidad se va a quedar igual. Y aquí entonces se puede realizar la multiplicación aplicando la propiedad distributiva. 4 veces 4x2, 4 por 4, 16x2. Menos 4 veces 1, 4. Si voy a pasar todas las letras al otro lado y voy a dejar los números de este lado, entonces significa que de este lado voy a tener
Menos 4. Y este va a venir restando también. Menos 16 y menos 16 serían menos 32. X cuadrado. Porque este que está aquí positivo va a pasar al otro lado negativo. Y entonces voy a tener dos negativos que se van a sumar. 16 más 16, 32. El 14X se queda igual. Y entonces el 15X puede pasar al otro lado o el 4X pasar para acá. Si el 4X pasa para el 4, perdón, pasa para acá, pasaría sumando. Y si a una deuda de 15 yo le sumo 4 o le pago 4, quedarían 11, menos 11. Solo que si pasé los dos términos al otro lado, de este lado no queda nada, queda 0. O, ese es un punto, o no hacerlo así, sino que paso entonces el 15 del otro lado y esto me da 15 que está aquí restando, pasa sumando. Y si tengo una deuda de 4, pero vengo con una ganancia de 15, puedo pagar los 4, todavía me quedan 11. Entonces, estos dos, la suma de esos dos son igual a 11. Que por eso ahorita cuando resté 11 me daba 0, porque dos cantidades iguales que se resten dan 0. Entonces, ya esa expresión se queda ahí. Ese es el resultado. Esa es la respuesta. 32, menos 32x cuadrado más 14x igual a 11. O menos 11 igual a 0. Bien. Seguimos en otro video. Ya este video lo vamos a dejar hasta aquí.